El sonido de las olas era lo único que rompía el silencio de aquella mañana, una calma irónica para el caos que había ocurrido la noche anterior. Los cuerpos yacían en la arena, inmóviles, como marionetas cuyos hilos habían sido brutalmente cortados. La sangre formaba un contraste grotesco con la espuma blanca del mar, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte. El paisaje, alguna vez paradisíaco, ahora era una escena sacada del infierno. Yo era el único sobreviviente. Al menos, el único que respiraba. Mi piel estaba fría, mis ropas empapadas, y mi mente estaba rota. No podía dejar de verlos a todos, sus rostros deformados por el terror, sus gritos ahogados por las olas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo unas vacaciones que prometían ser inolvidables se habían convertido en una masacre? Me obligué a recordar, aunque cada detalle que volvía a mi mente era como una cuchillada. Todo comenzó 2 semanas atrás, cuando mi grupo de amigos y yo decidimos alquilar una casa frente a la playa en una isla remota. Eran tiempos de redes sociales y experiencias únicas, y Lucas, el líder indiscutible de nuestro grupo, había encontrado el lugar perfecto. La casa aparecía en un sitio de alquileres poco conocido, y las fotos mostraban un pequeño paraíso, una playa privada, un jardín amplio y una construcción rústica pero encantadora. Éramos 5, Lucas, el carismático organizador que siempre encontraba las mejores aventuras, Sofía, su novia, cuya risa podía iluminar cualquier habitación, Martina, la callada del grupo, pero también la más sensata y observadora, Diego, el bromista, cuya energía y sarcasmo eran contagiosos, y yo, el tipo promedio, el amigo silencioso que solía ir a donde el grupo me llevara. La idea de Lucas parecía perfecta. La isla era remota, sin turistas, sin cobertura de celular y con la promesa de una desconexión total. Nos vendrá bien alejarnos de todo por unos días, dijo Lucas, siempre sonriendo con esa confianza que te hacía sentir que nada podría salir mal. El viaje en bote fue nuestro primer indicio de que algo no estaba bien. El capitán, un hombre mayor con una cicatriz que le cruzaba el rostro, se negó inicialmente a llevarnos directamente a la isla. No es seguro quedarse allí después del anochecer, dijo con un tono que parecía más advertencia que superstición. Lucas se rió y le pagó el doble para que nos dejara en la orilla. La casa era impresionante, pero extraña. Una estructura antigua de madera oscura, con ventanales enormes que daban al océano. Había un aire de abandono que no se percibía en las fotos, la pintura estaba descascarada, el jardín estaba invadido por maleza, y el interior olía a humedad y salitre. Lo más desconcertante eran los extraños símbolos tallados en las vigas del techo y en los marcos de las puertas. Sofía los llamó arte tribal, pero Martina los miró fijamente por un largo rato antes de murmurar, no son decoración. Esa primera noche, todo parecía ir bien. Cocinamos, bebimos, bailamos en la arena bajo la luz de la luna. Pero mientras todos reían y disfrutaban, yo sentía una incomodidad creciente, como si algo estuviera observándonos desde la oscuridad. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio del viaje y al ambiente desolado, pero la sensación no desapareció. El primer evento extraño ocurrió al día siguiente. Diego salió temprano por la mañana para nadar, como siempre hacía en nuestras escapadas a la playa. Volvió 1 hora después, pálido y tembloroso. Algo me tocó bajo el agua, dijo, su voz apenas un susurro. Sentí dedos. Lucas se burló de él, diciendo que probablemente había sido un pez o su propia imaginación. Pero Diego no bromeó durante el resto del día, algo completamente fuera de lugar en él. Esa noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran como si quisieran romperse. Estábamos reunidos en la sala, jugando a las cartas, cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Lucas, siempre valiente, o quizás imprudente, fue a abrir. No había nadie, pero en el suelo encontró una figura tallada en madera, burda y extrañamente familiar. Representaba a una persona con los brazos alzados, pero su rostro estaba distorsionado, con una sonrisa grotesca que me hizo estremecer. Un regalo de los locales, bromeó Lucas, dejando la figura sobre la mesa. Nadie más se rió. Esa noche fue cuando comenzaron las pesadillas. Cada uno de nosotros soñó con lo mismo, estábamos en el mar,
rodeados de una oscuridad absoluta, incapaces de movernos mientras unas manos frías nos arrastraban hacia las profundidades. Al despertar, nos miramos en silencio, sabiendo que algo estaba mal pero sin querer admitirlo. Al tercer día, Martina desapareció. Estábamos desayunando cuando nos dimos cuenta de que no estaba en la casa. La buscamos por todas partes, llamándola, gritando su nombre hasta quedarnos sin voz. Fue Lucas quien la encontró. O lo que quedaba de ella. Estaba flotando en el agua, cerca de la orilla, con los ojos abiertos y una expresión de puro horror en el rostro. Sus manos estaban rígidas, como si hubiera intentado agarrarse a algo antes de morir. Su cuerpo tenía marcas, arañazos profundos que formaban patrones similares a los símbolos en la casa. Quisimos irnos, pero el bote no estaba. La cuerda con la que lo habíamos amarrado estaba cortada, como si alguien, o algo, lo hubiera soltado deliberadamente. Esa noche, la figura de madera volvió a aparecer, esta vez en el dormitorio de Sofía y Lucas. «Esto no es una broma», dijo Sofía, visiblemente alterada. Lucas intentó tranquilizarla, pero ni siquiera él podía ocultar su miedo. El cuarto día, Diego fue el siguiente en desaparecer. Sofía lo encontró en el baño, con el rostro sumergido en la bañera llena de agua. La escena era imposible, el grifo estaba cerrado, y no había forma de que el agua hubiera llegado a esa altura por sí sola. Esa misma noche, Sofía comenzó a hablar en sueños. Decía cosas en un idioma que ninguno de nosotros reconocía, y cuando intentábamos despertarla, sus ojos se abrían, pero no eran sus ojos. Eran negros, vacíos, como pozos sin fondo. Comenzó a reírse con una voz que no era la suya, un sonido que resonaba en la casa como un eco maligno. Lucas y yo decidimos encerrarla en su habitación para evitar que se hiciera daño. Pero a medianoche, los golpes en la puerta comenzaron. Al principio pensé que era Sofía, pero los golpes venían desde afuera, resonando en la puerta principal como si algo quisiera entrar. Tomamos cuchillos de la cocina y nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera que estaba allí. Sin embargo, cuando abrimos, no había nada, salvo un rastro de huellas mojadas que llevaban hacia la figura de madera, ahora colocada frente al marco de la puerta. El quinto día, Lucas desapareció. Solo encontré su reloj, roto, en la orilla. La casa estaba en silencio, salvo por los murmullos que parecían provenir de las paredes. Sofía seguía encerrada, pero cuando revisé su habitación esa noche, estaba vacía. La ventana estaba abierta, y en la arena frente a la casa vi algo que me heló la sangre, 5 figuras de madera, alineadas en la playa, cada una representando a uno de nosotros. La mía estaba en el centro. Ya no podía huir. Lo entendí demasiado tarde. Lo que fuera que habitaba esa isla había estado esperando por nosotros, y yo era el último. La noche cayó, y con ella, la certeza de que no viviría para ver otro amanecer. Siempre he creído que viajar es una forma de abrir la mente y conocer lo mejor de la humanidad. Pero las vacaciones que Clara y yo vivimos en Gotemburgo me enseñaron lo contrario, que detrás de una sonrisa amable puede ocultarse algo oscuro, algo monstruoso. Era el verano de 2010, y estábamos en modo ahorro total. Vuelos baratos, comidas económicas, y lo más importante, alojamiento gratuito a través de Couchsurfing. Habíamos tenido experiencias geniales usando la plataforma en otros viajes, así que no dudamos en reservar con un anfitrión que vivía a 1 hora de Gotemburgo, en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Su perfil parecía normal. Un hombre de 40 años, con algunas reseñas positivas y una descripción breve, amante de la naturaleza, la fotografía y las buenas conversaciones. Sonaba perfecto. Aunque, pensándolo bien, ahora me doy cuenta de que no tenía muchas fotos de él mismo, solo imágenes genéricas de paisajes. Pero en ese momento no lo cuestionamos. Llegamos al pueblo al atardecer. El tren se detuvo en una pequeña estación vacía, y el aire tenía ese olor húmedo de los bosques después de la lluvia. Todo parecía tranquilo, casi idílico. Caminamos hasta el edificio donde él vivía,
una estructura de ladrillos antiguos que contrastaba con la modernidad de Gotemburgo. Cuando nos abrió la puerta, me sorprendió lo alto que era. Era delgado, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos profundamente hundidos. Su sonrisa era amplia, casi demasiado amplia, y su tono de voz era calmado, casi hipnótico. Nos saludó con amabilidad y se disculpó por el desorden. Estoy empacando porque me mudo pronto. Espero que no les moleste. El apartamento estaba lleno de cajas de cartón apiladas por todas partes. Nos condujo a la sala, donde había un colchón colocado en el suelo y unas mantas dobladas encima. Era sencillo, pero suficiente. Clara estaba encantada, agradeciendo su hospitalidad. Yo, en cambio, no podía ignorar una sensación de incomodidad. Durante la cena, intentó hacernos sentir a gusto. Cocinó una sopa sencilla y nos preguntó por nuestro viaje, nuestras vidas, incluso nuestras comidas favoritas. Pero cada vez que le devolvía una pregunta sobre él, sus respuestas eran vagas. Dijo que trabajaba como fotógrafo independiente, pero no dio detalles. Cuando Clara le preguntó qué tipo de fotografías hacía, solo sonrió y dijo, retratos, principalmente. Me gusta capturar la esencia humana. Esa noche, cuando se retiró temprano a su habitación, la inquietud que había sentido desde el principio se intensificó. Clara estaba cansada y se quedó dormida rápidamente, pero yo no podía relajarme. Las cajas me llamaban la atención, como si quisieran ser abiertas. No pude resistir la curiosidad y comencé a inspeccionar algunas de las que estaban entreabiertas. Lo que encontré me dejó paralizado. Dentro de una caja había fotografías perturbadoras. En una de ellas, el anfitrión estaba vestido con ropa de cuero negro, rodeado de herramientas que parecían instrumentos de tortura. En otra, estaba posando junto a una mujer rubia que parecía inconsciente o muerta. Su rostro tenía una expresión extraña, como de placer perverso. Mi respiración se aceleró, y una sensación de peligro me invadió. Cerré la caja rápidamente y desperté a Clara. Le mostré las fotos, pero ella intentó tranquilizarme. No sabemos qué significan estas imágenes. Puede ser arte, por raro que sea. No te alarmes sin motivo. Durante la noche, los sonidos comenzaron. Ruidos de pasos que iban y venían por el pasillo, crujidos en el suelo, incluso lo que parecía un susurro al otro lado de la puerta de su habitación. Me quedé inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera delatarme. En algún momento, juraría que vi la sombra de alguien asomarse en la puerta de la sala, pero desapareció rápidamente. A la mañana siguiente, el anfitrión estaba en la cocina, sirviendo café con esa misma sonrisa amplia. Nos miró detenidamente y nos hizo una propuesta: hoy voy a visitar a mi madre. Vive en una cabaña en el bosque, cerca de un lago. Tiene sauna. Podríamos pasar el día allá, sería divertido. Su tono era amistoso, pero había algo en su mirada que me puso los pelos de punta. Clara parecía intrigada y estaba a punto de aceptar, pero la interrumpí antes de que pudiera hablar. Gracias, pero ya tenemos planes en la ciudad, mentí. La expresión en su rostro cambió por un instante. No era enojo exactamente, pero había algo detrás de sus ojos que parecía peligroso. Finalmente, sonrió de nuevo y nos deseó buen viaje. Mientras recogíamos nuestras cosas, noté que nos observaba desde el pasillo, inmóvil como una estatua. Al salir del edificio, me volví instintivamente. Desde una ventana del segundo piso, estaba allí, mirándonos fijamente. La distancia no era suficiente para escapar de esa mirada. De vuelta en casa, no podía dejar de pensar en él. Una noche, decidí buscar su nombre en internet. Lo que encontré hizo que se me helara la sangre. Un artículo de noticias hablaba sobre su arresto. Lo habían capturado en su cabaña del bosque después de que un turista lograra escapar y alertar a la policía.
Las autoridades habían encontrado cuerpos desmembrados, herramientas de tortura y cámaras con grabaciones de sus crímenes. El artículo describía cómo atraía a sus víctimas con propuestas de amistad, igual que había hecho con nosotros. A veces me despierto en medio de la noche, imaginando cómo habría sido nuestra última mañana en esa cabaña si hubiéramos aceptado su invitación.